Antonella, ¿Begoña Gómez fue imputada? ¿Hay una versión de las acusaciones en su contra? No, no fue imputada. Hay una denuncia que ha sido admitida a trámite, porque si una denuncia se presenta formalmente correcta, se admite a trámite por necesidad, por obligación. Así lo establece el derecho procesal, como me lo han dicho varios abogados en estas semanas. ¿Hay algo de cierto en las acusaciones en su contra? Parece que no parece haber nada. ¿Se trata de una denuncia infundada de la derecha? Se trata de una denuncia infundada y un intento fuerte, intenso, por derrocar el gobierno de Pedro Sánchez de alguna manera, porque en las urnas no pueden. Las europeas que vienen, para las que vino Milei a apoyar a toda esta banda de la Internacional Ultra, Meloni, Le Pen, Abascal, es porque después de todos los ataques que le han hecho a Pedro Sánchez, después de que con la amnistía tuvimos frente a las casas del pueblo durante meses a gente insultándonos, a la gente del PP gritándoles putas a las socialistas cuando entraban y salían de la casa del pueblo. Una cosa asfixiante, pero al mismo tiempo, ¿cómo es un partido que se supone que es un partido de Estado como el PP, pues estar mandando a su gente a hacer este tipo de desfiguros absurdos, de golpeteo francamente preconstitucional? Después de todo eso, después de que en las catalanas el PP desapareció y el PSOE ganó las elecciones en Cataluña e hizo finalmente que los independentistas sean minoría en el Congreso de Cataluña, siguen golpeando a Sánchez, y lo que tenemos ahora enfrente es que en las europeas el PSOE va a tener la probabilidad de aumentar en 3 el número de diputados que tiene. Va a volver a ganar las europeas. Es decir, el PSOE va a ser el partido más votado en las europeas en España, obteniendo entre 21 y 24 diputados. Tiene actualmente 21. Uno de ellos, por cierto, Jonás Fernández, a quien tengo el gusto de conocer, va a estar con nosotros en cualquier momento. Voy a hacer una grabación de unos 20 minutos con él hablando sobre Europa, sobre la necesidad de votar, y lo vamos a tener aquí probablemente el próximo jueves. El PP sube un poco, Podemos baja 2, de 4 baja a 2, y está en proceso de liquidación. Simplemente es que es una agonía lenta. Sumar, por su parte, se hace con 4 diputados, pero todo lo que se ha hecho en contra del PSOE y en contra de Pedro Sánchez, a quien odian especialmente, pues lo que se está revelando es que en las urnas la gente vota al PSOE. Debe ser horrible vivir así. Pero así viven. Así que esa es la historia, Antonella. No digo que no haya corrupción en el PSOE, porque hay corrupción en todos lados. La diferencia es que cuando nosotros tenemos un corrupto lo echamos. El PP lo encubre, le paga a los abogados y le da dinero.